Muchas voces sobre un tema causan ruido y confusión, pero hasta ahora no soluciones. Cada año en Ecuador, más de 2.000 niñas menores de 14 años paren, todas por violencia sexual. El Código Orgánico Penal del país estipula que todo acceso carnal con penetración a un infante menor de 14 años es violación. Pero las estadísticas no revelan cuántas de estas niñas han sido violadas por sus padres, tíos, primos, hermanos, alguien del núcleo familiar. Ni tampoco qué pasa con los niños varones. Estos datos existen porque producto de la violación, las niñas quedan embarazadas. Es decir, hay muchos más casos. Pero este problema está oculto en las 4 paredes de una casa. El silencio de las familias y del Estado, que no lo registra como es incesto. ¿Y te enseñaron a dar amamantar y todo? ¿Aprendiste? Era víspera de Navidad del 2018. Paulina recién había cumplido 15 años. Llegó con su barriga a punto de parir. Parir a una bebé que no esperaba, que no deseaba. Fue violada, y si la violación no fuera el acto más cruel, el violador era su padre. La bebé no es solo su hija, es su hermana. Es la hija y la nieta de su padre, quien durante 2 años abusó de ella. Tenía problemas en mi casa. ¿Con quién tenías problemas? Con mi madrastra y mi papá. Ya, con ellos vivías. Sí. ¿Y tu mamá? No sé dónde está. Su vida nunca fue la de una niña que jugaba ni la de un adolescente que va al colegio y está con amigas. Su vida transcurrió en soledad y en un círculo de violencia. Ahora, alejada de su agresor, habla poco del tema, pero se desahoga escuchando a otras adolescentes que pasan por una situación similar. A veces conversamos lo que sentimos, lo que nos recuerda. Lo hablan conmigo y como que es un alivio para ellas, porque sacan eso que tienen adentro, ese recuerdo. ¿Y ellas también tienen hijos? Sí. ¿Y qué dicen, por ejemplo, de sus hijos? Hay veces que igualmente les trae recuerdos y no pueden manejar estar con sus hijos. Necesitan alejarse un poco para poder estar sola un rato. ¿Tú, por ejemplo, también necesitas eso? Sí. Paulina tiene la mirada perdida y sus ojos transmiten una profunda tristeza. No quiere recordar qué lo ha provocado, aunque es inevitable no hacerlo al ver a su hija. Yo pienso alejarla de mí, no tenerla cerca. ¿Qué te gustaría que suceda? ¿Te gustaría que, no sé, estuviera con una familia, con otras personas? No, solo pienso en estar lejos de ella, pero después respiro un poco y ya me vengo a la tranquilidad. ¿Cómo encajas que el padre, que en este caso tendría que ser la figura protectora, la figura de tu cuidado, es la persona que te ha causado el mayor daño que ha podido causarte en tu vida? Que la familia, que debería ser el espacio de contención, de apoyo, el espacio amoroso, es el espacio más inseguro, es el espacio más doloroso donde te ha tocado vivir. Paulina está en una casa que acoge a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, de los pocos refugios que hay en el país y que dan una atención integral. Entonces, Amparo Peñarrera es la directora de esta casa de acogida. Se llama Casa Amiga. Pertenece a la Federación de Mujeres de Sucumbíos.
una de las provincias con el índice de violencia contra la mujer más alto del país. Una iniciativa particular que nació de las propias mujeres en respuesta a la violencia. En el Ecuador hay 5 casas de acogida que se han constituido en una red, dan protección y se dedican a sensibilizar sobre la violencia de género y sobre el incesto. No saben cómo explicarse. Lo que saben es que su cuerpo ha sido usado por su padre, por su tío, por su abuelo, en circunstancias de ejercicio del poder que les ha dado ser familiares, el ejercicio del poder que hace una persona adulta con una niña, con una adolescente, bajo amenaza en muchísimos de los casos. La familia es el origen de este grave problema social, que está más presente de lo que se podría imaginar, y se guarda en secreto bajo la excusa de que es familia. Cuando Silvia se enteró de que su hermana menor fue abusada sexualmente por su tío, quedó devastada. Él también la había tocado a ella de niña. Aunque nunca llegó a violarla, siente que su silencio permitió que él abusara de otras niñas de la familia. Sin embargo, ese dolor fue mayor cuando se enteró que su propia madre sabía que él abusó de su hija y se quedó callada. Y mi hermana no hablaba. Mi mamá se da cuenta cuando le lava los interiores porque ella era una niña y le preguntó, o sea, en vez de preguntarles, que a veces nuestra cultura no nos deja ver más allá, ¿no? Porque no vemos que es un problema grande, sino que pensamos que es porque es familia o porque es hombre, me da miedo, no quiero decir nada. Pero, o sea, el tema es que no hicieron nada por ella porque se dio cuenta, porque ella estaba sangrando en los interiores. ¿Tu mamá se dio cuenta de esto? Sí, yo no lo sabía tampoco, mi hermana me cuenta, por eso ella me dice que se siente indignada con mi mamá, porque ella es la mamá y no pudo, o sea, salvarla o protegerla de este señor. Hay leyes y acuerdos internacionales entre estados, también nacionales, como la polémica Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada un sábado por la noche a víspera del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hay protocolos, códigos legales, en fin, mucho papel. ¿Y las acciones? La última ley manda que el Ministerio de Justicia articule las políticas públicas con todas las instituciones del Estado. Pero unos meses después de aprobada la ley, el gobierno eliminó este ministerio, dejándolo en una Secretaría de Derechos Humanos, que ha tomado tiempo para su reestructuración. Rocío Rosero es la actual subsecretaria de Género dentro de esta entidad. Los diálogos con las 22 instituciones que forman el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer ya empezó, pero reconoce los obstáculos. Para cambiar el chip de los funcionarios hace falta un cambio sociocultural que implique encender las alarmas, ver que efectivamente esa violación o ese embarazo forzado de una niña de 10, de 12 años, de 14 años, es una alarma social. Los personeros que le están atendiendo en el servicio de salud requieren pues justamente de una atención distinta. Y esa atención distinta es darle calidad, calidez, recepción, apoyarle a que presente su denuncia, pero todavía todos esos dispositivos no contamos. Primero porque los patrones socioculturales naturalizan tanto la violencia que ya no importa, es un número más, es un caso más. ¿Cuándo vamos a dejar de seguir tratando a las personas, a las mujeres, a las niñas y adolescentes como si fueran adultas o a las víctimas de violencia sexual sin diferenciar su condición? La ley también contempla la creación de un registro unificado, que recopile los datos para que se transparente toda la dimensión y magnitud de este problema. Eso todavía no existe. No hay una sola fuente que lleve las estadísticas ni haga diferenciaciones, como por ejemplo los casos de incesto. Que registrarlo presenta un problema adicional, porque el incesto no es considerado un delito dentro de nuestras leyes. Hasta ahora lo que se ha hecho es la recopilación de la información. Lo que hay es un repositorio de información, pero no hay todavía un diálogo entre los distintos sistemas, porque además cada institución usa sistemas diversos. Para todo esto hay presupuesto. Para este rubro específico del Registro Único de Violencia no existen en este momento y por lo tanto lo que estamos haciendo es la preparación básica y consiguiendo, hay recursos que tienen cada una de las instituciones miembros. A un año de aprobada la ley,
el 2018 fue uno de los años más violentos. Es el momento en que familiares y vecinos de Amelia Maje, de 40 años, ven cómo es cruelmente asesinada por su expareja en media calle del sector de La Pisulí, en el norte de Quito. Una mujer de 40 años recibió varias puñaladas por un hombre que conoció esa misma noche. El hecho ocurrió en el departamento del agresor. Según los familiares, los celos del hombre de 75 años de edad habría provocado una discusión con su conviviente, con quien mantuvo 50 años de matrimonio. 88 mujeres asesinadas, una cada 3 días. 5.300 denuncias de violación en fiscalías del país. 2.000 embarazos en adolescentes producto de una violación. 300 niñas menores de 10 años violadas. Y podría continuar. Mientras esto ocurría, las 5 casas de acogida, que son iniciativas privadas de mujeres que desde el 2008 tienen apoyo económico del Estado, no recibieron el presupuesto a tiempo. El año pasado ha sido durísimo, con diferencia yo creo que el peor de los años. Hubo mucha demora en la firma del convenio porque no se nos asignó los fondos que se necesitaban. Hubo meses que no se nos entregó absolutamente nada. La Federación ha adquirido deuda porque hemos tenido que fiar en tiendas, pero no solamente nuestra organización. O sea, lo que yo cuento es la historia de todas las casas de acogida, ¿no? Pero había presupuesto. En el 2018 el gobierno destinó $8.6 millones para el Ministerio de Justicia, pero al desaparecer esta entidad y en la transición solo se gastaron $1.600.000. De ahí que entregaron con retraso las asignaciones a las casas de acogida y los otros 17 centros de atención que apoyan. El entonces ministerio presupuestó 60 centavos para la alimentación diaria de cada mujer en una casa de acogida. Lo que no es coherente con otras asignaciones, como por ejemplo, para los centros penitenciarios. El Estado presupuesta $2.50 diarios para alimentación por cada privado de libertad. Yo no digo que los privados de libertad tengan que estar atendidos en condiciones mínimas, no. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia muy grande y una asignación de recursos insuficientes para la atención a víctimas de la violencia de género. En la nueva Secretaría evalúan estos cambios. Para la fecha de emisión de este reportaje, las casas de acogida ya recibieron el presupuesto, con un pequeño incremento, entre esos el de la alimentación. Aumentaron a $1.95 por persona para cada día. Este año, la Subsecretaría de Género tiene asignado un rubro de $3.5 millones para implementar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia contra la Mujer. De ese valor se financió la Encuesta Nacional de Violencia, que estará lista en noviembre. El incesto en el Ecuador no es considerado un delito. Es un agravante dentro del artículo que estipula sanciones por violación. Todos estos casos se tramitan en las unidades de género de la Fiscalía, que existen 301 en el país. En la oficina del fiscal de Sucumbíos, todo está cubierto por pilas de carpetas con papeles. Son alrededor de 2.500 casos que todavía no están resueltos en su mayoría. Es difícil ser más ágiles. En esta oficina trabajan solo 3 personas: una secretaria, un asistente y el fiscal. 3 personas que reciben cada año alrededor de 900 denuncias nuevas de violencia de género. Al menos 400 casos son por violaciones. En su gran mayoría son a niñas violadas por algún familiar. Una de las causas que la víctima es la que provoca, la que induce el delito. Otra de las causas es que acusan a la víctima, por ejemplo, cuando hay una dependencia socioeconómica, tanto de la víctima o de su madre, y si su victimario es su padre biológico, esa dependencia les hace primero callar, o si se denunció, tratar de retractarse o abandonar el proceso, o simplemente culparla a esta víctima de los problemas por los que están pasando, si es que existe un proceso. La falta de personal y recursos no son los únicos problemas para hacer justicia. El 90% de las sentencias que se ha logrado en esta fiscalía son favorables para las víctimas. Sin embargo, la justicia no logra concretarse por completo. Por ejemplo, la reparación integral,
sea indemnización económica o reparación a través de atención médica y psicológica, no se cumplen. Por ejemplo, se impone una indemnización por el daño psicológico que ha sufrido producto del delito que se investigó de una cantidad, por ejemplo, de $10,000. La ejecución para el cobro de esa reparación integral de los $10,000 no la hace nadie. No hay alguna institución del Estado que se haga cargo de que esto se cumpla. Cuando hay una adolescente, una niña que es llevada a un centro de atención sanitaria, por ejemplo, y está embarazada, en muchos casos no han saltado ninguna alarma y han sido atendidas como si fuesen mujeres adultas. ¿Cómo pueden ver como con esa naturalidad algo que es un delito? No puede haber una niña de 12 años embarazada, eso es un delito. Nosotras decíamos, bueno, que puedan cobrar el bono del desarrollo humano, ¿no? No pueden cobrar porque son menores de edad. Entonces yo digo, ¿cómo es de hipócrita todo esto? Porque por un lado, sí permites que den a luz niñas de 12 años y por otro lado les niegas un apoyo porque es una menor de edad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Paulina se recupera de a poco, va al colegio y lleva a su hija y mantiene un estado de resiliencia que impresiona. Aún piensa en sus sueños de ser diseñadora. Yo creo que se tiene que desmitificar. En muchos casos, los hogares, las familias no son los lugares más protegidos, ni es el mejor lugar en el que pueden estar los niños, las niñas, las adolescentes. Y eso se tiene que enfrentar, no con moralismos. Se tiene que enfrentar desde una visión de derecho. ¿Cuántas mujeres más deben morir? ¿Cuántas niñas más deberán ser violadas? ¿Cuántas adolescentes más deberán ser madres para que una sociedad deje de naturalizar la violencia? Para que entienda que es parte del problema y de la solución. Tal vez hay que empezar rompiendo el silencio.